Santo, amén. Gloria a Dios. Así le damos el tiempo a nuestro pastor que trae su palabra, amén. Que Dios lo use esta noche, amén. Y nosotros atentos a su palabra, amén. Gloria a Dios. Así que exponiendo la sana doctrina de la palabra de Dios. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Viendo los servicios, amén. Yo lo veo en YouTube, me conecto ahí en YouTube, gracias al hermano Pablo que está ahí en YouTube también. Porque no tengo Facebook, pues. Pero al rato voy a hacer. Al rato vamos a hacer uno por ahí. Pero sí los veo, he visto las predicaciones, nuestra hermana Ábalos, amén. Nuestra hermana Irene. Amén. Hemos visto los mensajes ahí. Yo creo que Dios está obrando en cada uno de los hermanos. Amén. Estábamos allá disfrutando, pero también no nos desconectábamos. Estábamos viendo los servicios y orando por cada uno de ustedes para que Dios los usara. Hoy tenemos un tema muy importante para el cristiano y se titula El testimonio de tu palabra. Amén. El testimonio de tu palabra, la lección número 11, ¿verdad? Amén. Para todos aquellos que no recuerdan, ¿verdad? Estamos en el libro de nuevos creyentes. Amén. Yo sé que a lo mejor lo dejan guardadito por ahí, pero creo que el hermano ya lo mandaba ahí en WhatsApp. Por favor, hermanos, les rogamos en el nombre del Señor de que cada uno de ustedes pues haga el esfuerzo, porque algunos de nosotros damos lectura a algunos párrafos de aquí para que usted también nos pueda seguir. Amén. Y vamos a ir ahora el testimonio de tu palabra, 2 Timoteo capítulo 1, versículo 7 y 8. Damos gracias a Dios porque Él nos concede, amén, estar una vez más con ustedes. Y también saludamos a toda la audiencia que tenemos ahí, que siempre nos sintoniza. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes, de los hermanos y amigos que nos ven. Yo voy a dar inicio con la lectura. Vamos a dar inicio. Vamos a ir a 2 Timoteo capítulo 1, versículos 7 y 8. Hoy estaremos hablando acerca del testimonio de tu palabra, cómo testificamos nosotros como cristianos. Leámoslos todos juntos. Dice, versículo 7, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Amén. Creo que ahí estaban también los textos. Y ¿pueden tomar su asiento? Vamos a ir a estos textos. Y esta es una de las cartas, de la última carta que le escribe el apóstol Pablo a su hijo Timoteo. Amén. A su hijo en la fe, Timoteo. Pablo estaba preso en Roma y yo sé que el texto dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dominio propio fue el tema del mes que acaba de pasar, ¿verdad? Ahora estamos ya ¿en qué estamos? En paciencia, ¿eh? En paciencia, estamos en paciencia. Así que ruego a cada uno de ustedes por paciencia, pero vamos a ir al texto donde el apóstol Pablo, desde la prisión de Roma, está preso, y se dice que es una de las últimas cartas para Timoteo, donde le está aconsejando. ¿Qué le está aconsejando? Que no se avergüence, ¿verdad? En el versículo 8 le dice que no se avergüence de predicar
Una de las cosas, y no es que Timoteo se estuviese avergonzando, hermano, Pablo no le está llamando la atención porque Timoteo se estuviese avergonzando, sino lo contrario, es que iban a venir cosas difíciles para Timoteo, que era un joven pastor en la iglesia de Éfeso. Pero Pablo ya está en su último, como decía el canto, he peleado la batalla, que es lo que escribe el apóstol Pablo en su capítulo 4 de 2 de Timoteo. Pablo está ya por finalizar su carrera, está a punto de ser ejecutado, y entonces le urge a Pablo darle instrucciones a Timoteo. Amén. Usted ha notado de que cuando un familiar va a morir, pero que todavía puede hablar, ¿qué es lo que hace la familia? Se va junto a él, ¿no? Se va, se despide, pero también quiere escuchar ¿qué? ¿Qué quiere escuchar? Sus últimas palabras, hermano. Ustedes nunca han estado en eso, quizás no. Nunca han bebido eso. No, yo creo que a todos lo hemos vivido. Creo que a todos se nos olvida, ¿no? Pero hemos vivido cuando un familiar está ya agonizando. Y entonces nosotros todos queremos escuchar sus últimas palabras. El apóstol Pablo, él quería que Timoteo escuchase sus últimas palabras y le empieza a aconsejar cómo dirigir una iglesia, cómo tratar a las ancianas, cómo tratar a los ancianos, cómo tratar a los jóvenes. El apóstol Pablo está diciéndole a Timoteo cómo enfrentarse a los falsos profetas y a los falsos maestros. Entonces hay un interés muy grande por el apóstol Pablo hacia su hijo Timoteo y le está diciendo, mira, van a venir pruebas. Y el texto que hemos leído, donde dice, versículo 7, si nosotros leemos un poquito más atrás, en el versículo 5 por lo menos, Pablo le trae a la memoria a dos personas importantes. ¿Quiénes eran? Dos personas importantes a Timoteo. ¿Usted recuerda? La abuela Loida y su madre Eunice. Le dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual dice, habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Entonces Pablo le está recordando lo que había en él, le dice en el siguiente versículo, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Pablo estaba seguro de que iban a venir dificultades, y eso mismo Jesús lo dijo a sus discípulos, que en el mundo tendréis aflicción. Amén. Pero confiad, les dijo Jesús, porque yo he vencido al mundo. Pero también, hermanos, nosotros tenemos que entender que vendrán ¿qué? Aflicciones al predicar la palabra de Dios. Yo quiero que vayan ahí, no sé si lo trajeron, pero yo quiero llevarlos ahí para que leamos el primer párrafo. Dice, felicitaciones, hermano, por tu sostenido interés en completar esta serie de lecciones. Es la 11 y tiene 13, ya está próximo a terminar. Dice, la vez pasada hablamos del testimonio de tu vida, que nuestro hermano Ederas predicaba acerca de este tema. Dijimos que el testimonio cristiano vivido prepara el camino para el testimonio cristiano hablado. Así que ahora estudiaremos el testimonio de tu palabra. ¿Qué es lo que decía? Que el testimonio cristiano vivido prepara el testimonio cristiano hablado. Amén. Es decir, para que usted hable de la palabra de Dios, también tiene que ser ejemplo. Amén. Tiene que ser ejemplo. Porque cuando nosotros no somos ejemplo, ¿qué es lo que sucede? Nuestra palabra no tiene peso. Nuestra palabra no tiene la misma validez. Y entonces por eso el apóstol Pablo en 1 Corintios le está diciendo a Timoteo, donde le dice que sea ejemplo de los creyentes, ¿en qué? En palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe, en pureza. Amén. Le está aconsejando que sea
ejemplo. Y dice algo ahí, dice en palabra. Y otra versión dice que seas ejemplo en la conversación. ¿Cómo hablamos con nuestros amigos? ¿Cómo hablamos dentro de nuestro hogar? Amén. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Entonces el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, yo me voy, pero te dejo a ti para que continúes con la predicación del evangelio. Y entonces para Pablo es importante que Timoteo entienda de que no se avergüenza del evangelio porque vendrán, ¿qué? Dificultades. Y es importante que cada uno de nosotros entendamos que cuando nosotros nos levantamos a predicar la palabra de Dios fielmente, van a venir, ¿qué? Dificultades. Dificultades. El mundo se para en contra, ¿no? Y no solamente el mundo, hermano, sino que dentro de la congregación también. Cuando uno predica con autoridad, cuando uno predica como Dios le dice que predique, entonces hay mucha incomodidad a veces dentro de la congregación. Amén. Porque luego empiezan a decir, no, hermano, no debería decir esas cosas, hermano. ¿O no es cierto? Pero Pablo le está diciendo a Timoteo que no tenga miedo. Porque le dice, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. O sea, cada vez que nosotros venimos y predicamos en este lugar, debemos de hacerlo con autoridad, con poder. Dice que nos ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Hay muchas cosas. El apóstol Pablo, una de las cosas que hace como lo suele hacer él, es que él exhorta a Timoteo, pero a la misma vez lo anima. Yo te exhorto a que no te intimidas ante nada, pero también te quiero recordar que hay recompensa para aquellos que se mantienen fieles. Amén. Los que se mantienen fieles para esos hermanos, para esos cristianos, hay recompensa. Así que cada vez que nosotros vengamos, prediquemos con autoridad. Era costumbre de Pablo dar exhortación, pero ahora también le da una motivación o lo alienta. Por ejemplo, Pablo da una exhortación a no avergonzarse de dar testimonio del Señor y también lo exhorta a soportar las aflicciones que acompañan el ministerio. ¿Escuchó eso? Dice que Pablo estaba preso, ¿por qué? Y sufría todas estas aflicciones por predicar la palabra de Dios. Cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, hermanos, van a venir dificultades. Y vea que Pablo y Timoteo no eran dificultades como las nuestras, sino que también eran persecuciones que llevaban hasta la muerte. Esta gente estaba dispuesta a morir por Cristo Jesús. Estaban dispuestos a morir. ¿Qué tan dispuestos estamos nosotros a sufrir por Cristo? ¿Qué tan dispuestos estamos? También el apóstol Pablo, a pesar de que lo exhorta, le da un estímulo a soportar el sufrimiento porque sabe que hay gloriosas verdades acerca del Evangelio. Es decir, hay recompensa para los cristianos, para usted y para mí. Así que cada uno de nosotros, párese firme, predique la palabra de Dios, sea ejemplo donde vaya, donde ande y nunca niegue a Jesús. Porque muchas veces nosotros nos avergonzamos de predicar a Cristo Jesús. Más de alguna ocasión nosotros nos hemos avergonzado de decir que somos cristianos. ¿No es cierto? Nos avergonzamos. Pero Cristo nos está llamando esta noche a que nosotros nos paremos y digamos, soy cristiano. Tipo Jonás, ¿no? Que a pesar de que huyó, una de las cosas que nunca negó es que era judío y que adoraba al Dios verdadero. Amén. Y nosotros como cristianos también debemos de decir que somos hijos de Dios y no avergonzarnos de Él. Quien se niega a proclamar abiertamente a Jesucristo como Señor y Salvador, da evidencia de que no pertenece a Cristo sin importar sus afirmaciones de ser cristiano. Es decir, alguien puede decir que es cristiano, pero si se avergüenza, entonces eso es evidencia de que no es un verdadero cristiano.
Por ejemplo, el apóstol Pablo está animando a Timoteo en estos versículos y hay muchos que lo desamparan al apóstol Pablo. Lo mismo va a suceder con cada uno de nosotros. Cuando nosotros empecemos a ser fieles en la palabra de Dios, hay muchos que nos abandonarán. Aquellos que siempre dijeron, estaré contigo siempre, en las buenas y en las malas. Pero muchos nos van a abandonar. Por ejemplo, ve ahí mismo en el capítulo 1, versículo 15. Versículo 15. Leemos más atrásito, 13. Dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Es el consejo de Pablo, que retenga la sana doctrina en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya, dice, sabes esto, que me abandonaron. Está leyendo conmigo. Dice, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Es decir, estos eran los hombres más sobresalientes, pero él le está diciendo que lo abandonaron, ¿quiénes? Todos los que están en Asia. Se quedó solo el apóstol Pablo. Aunque más adelante explica que solo Lucas está conmigo, dice. Pero el apóstol Pablo tenía mucha gente que le decía, yo estoy contigo. Pero a la hora llegada lo abandonaron. Y entonces le está diciendo a Timoteo, Timoteo, es probable que a ti también muchos te abandonen. Amén. Es probable que también a nosotros muchos nos abandonen. Pero no temamos, hay que seguir predicando la palabra de Dios. Usted y yo no tenemos que desmayar. Cristo está con cada uno de nosotros. Vamos a otro pasaje ahí mismo. Capítulo 4, versículo 12. Vamos a ver también cómo lo abandonan al apóstol Pablo. Capítulo 4, versículo 12. Leamos del 9 en adelante. Dice, le dice a Timoteo, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Pero antes, en el versículo 10, dice él que Demas lo desamparó. Amén. Demas había abandonado al apóstol Pablo cuando más quizás lo necesitaba. Y entonces dice, solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Hermano, otra de las cosas que nosotros debemos entender cuando predicamos la palabra de Dios es que siempre habrán marcos dentro de la congregación. Y entonces esos marcos hay que llamarlos, porque Pablo está diciendo, tráeme a Marcos porque me es útil en el ministerio. ¿Cuántos marcos hay aquí? Ninguno. Vamos a orar a Dios por esos marcos. Dice, a Tíquico lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro, el calderero, me ha causado muchos males, dice, ¿verdad? Y sigue diciendo, el Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él. Amén. Y esto, hermano, Alejandro, pues dice que le había causado muchos males. Dentro de las congregaciones también hay muchos Alejandros. Nosotros predicamos la palabra de Dios y cuando la palabra de Dios incomoda a los Alejandros, amén, está escuchando, ¿verdad? Cuando la palabra de Dios incomoda a todos los Alejandros, entonces empiezan a causar muchos males. Pero el apóstol Pablo dice, cuídate de ellos y el Señor le pague conforme a lo que él ha hecho. Dice, en el versículo 15 estamos, guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras.
En mi primera defensa, escucha esto, lo que dice el apóstol Pablo, ninguno, es lo que dice. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les ha tomado en cuenta. Cuando alguien nos desampara, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hacemos? El apóstol Pablo dice, no les ha tomado en cuenta. Timoteo, ¿sabes qué? Hay muchos que te van a desamparar, por tranquilo, Timoteo. Dios siempre va a estar contigo. No te preocupes, Dios siempre te va a mandar gente que esté trabajando de tu lado. Amén, porque escucha lo que dice el apóstol Pablo, versículo 17, pero, y este pero es importante aquí, es decir, aunque nos desamparen todos, aunque se vayan todos, cuando prediquemos la palabra de Dios, aunque se vayan todos, dice, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Amén. El Señor siempre va a estar de nuestro lado, dice, para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen, así fui librado de la boca del león. Amén. Es importante, ¿no? Como el apóstol Pablo es amparado por Cristo en todo el tiempo. Cada vez que nosotros predicamos la palabra de Dios, hermano, el Espíritu Santo está amparándonos. Así que usted predique la palabra de Dios. Sea ejemplo, amén. Y yo quería ponerles una imagen, ahí lo voy a pedir a nuestro hermano Pablo, amén, si la puede poner, de Richard Baxter. Y esto es importante, como empecé diciendo, Richard Baxter dice lo siguiente, porque cada vez que usted predica también debe asegurarse de ser ejemplo con su vida. Dice Richard Baxter, que era un predicador puritano, dice, asegúrate de que tu ejemplo no contradiga tu doctrina, no vayas a desmentir con tu vida lo que dices con la lengua. Amén. Es decir, lo que tú hablas debe ser coherente con lo que tú vives. Amén. Debe ir compaginado, pero muchos hablan y hablan bonito, pero su vida deja mucho que desear. Amén. Entonces, él está diciendo que nos aseguremos que no vayamos a desmentir, ¿no? Lo que dijimos con la lengua, que no lo desmintamos de la manera como lo vivimos. Entonces, el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, sé ejemplo, Timoteo. Sé ejemplo. Para los ancianos, sé ejemplo. Para las ancianas, sé ejemplo. Para los jóvenes, sé ejemplo. Para los niños, sé ejemplo. Hay que ser ejemplo para todos. Usted debe de ser ejemplo. Todos debemos de ser ejemplo. Y yo sé de que hay algunos hermanos que dicen, sí, hermanos, pero es que yo no puedo cambiar. Es que Dios me hizo así. ¿No ha habido eso? Dios lo hizo así. Pero si aquí dice en 2 Corintios que somos nueva criatura y que las cosas viejas pasaron. Dios no lo hizo así. Dios lo hizo nueva criatura para que viva en santidad, para que viva como Cristo. Y Juan dice que si alguno dice que está en Cristo debe de andar como Él anduvo. Amén. Entonces ya no es excusa para decir, yo soy así. A mí nadie me cambia, dicen algunos, ¿verdad? Y cuando dicen nadie me cambia, entonces pues, no sé si incluyen a Dios ahí también. Pero Cristo vino, hermanos, para regenerarnos y hacernos nueva criatura. Y que nosotros seamos ejemplo, ¿no? Entonces cada vez que nosotros hablamos con autoridad. Y entonces usted debe de hablar la palabra, porque por ejemplo, si nosotros vamos ahí mismo, 2 Timoteo, capítulo 1 estamos, ¿verdad? Vea cómo da gracias el apóstol Pablo por Timoteo. Dice en el versículo 3, doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. ¿Cómo sirve el apóstol Pablo? Con limpia conciencia. Amén.
Y estos escritos, hermanos, son para cada uno de nosotros. Esta es palabra de Dios para cada uno de nosotros. Dice, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Grande el apóstol Pablo, ¿no? Orando por Timoteo de noche y de día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. ¿Cuántos se llenan de gozo al ver los hermanos? ¿Nos llenamos de gozo? Oramos por ellos día y noche, como dice aquí. Oramos por ellos. Y en el versículo 5 es donde le dice, trayendo a la memoria, ¿no?, la fe no fingida que hay en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y el apóstol Pablo le dice, y estoy seguro que en ti también. Amén. El versículo 8 dice, por tanto, ya que el apóstol Pablo le ha dado instrucciones a Timoteo y le ha dicho de que habrá de todo, y esta carta se le escribe para concientizarlo acerca de los problemas y las dificultades que habrán, el apóstol Pablo le dice, por tanto, no te avergüences. ¿Le dice eso? Por lo tanto, no te avergüences, porque van a venir dificultades, sí, van a venir problemas, va a haber de todo. Por ejemplo, yo lo llevo a unos pasajes donde Jesús ya anticipaba esto. Juan capítulo 15. Jesús ya lo había anticipado y se los había dicho a sus discípulos. Y le dice en Juan capítulo 15, acompáñame ahí, versículo 18. Escuchen lo que sucede, hermano. Porque una de las cosas impresionantes es que allá en el mundo hablan acerca de lo que ellos creen, pero nosotros tenemos miedo a hablar de lo que nosotros creemos. Amén. Nos callamos, ¿no? Por temor, por miedo. ¿Y qué van a decir? O no sé, tal vez los jóvenes en su escuela o con sus amigos. No, pero es que si hablo de Cristo voy a perder. Más si eres el popular en la escuela, ¿no? O en tu trabajo. No pierdes nada al hablar de Cristo. Cristo es todo. Amén. Capítulo 15, Juan 15, 18 dice, si alguno os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Hagamos una pausa ahí. Muchas veces nosotros nos sentimos tristes porque nos aborrecen, ¿no? O yo sé que a algunos de ustedes, o nos ha pasado, ¿no? Incluso cuando salimos a evangelizar, ¿verdad? Te rechazan un tratado, te sientes mal. Yo veo que algunos hermanos casi lloran. No es cierto, lo he visto. Sí es cierto, yo lo he visto. Hay otros que le han rompido los tratados, se los han tirado. Hemos visto eso. Y se sienten como que usted fue el único a quien rechazaron, ¿no? Y yo entiendo de que pues uno humanamente se siente mal. Pero Cristo nos ha llamado a predicar. Cristo nos ha llamado y a veces nosotros, yo recuerdo la historia de alguien que dijo, hermano, no tiene un tratado más para el amigo que va ahí. Nada, ese que se vaya al infierno. No, es decir, así actúan muchos cristianos cuando van a evangelizar, ¿no? ¿Con qué actitud vamos a evangelizar nosotros? Jesús nos está anticipando que el mundo nos va a aborrecer. Pero no se preocupen, dice Jesús, a mí me aborrecieron primero. Y lo mataron. Y nosotros, cuando nos rechazan, nomás un tratado. No, hermanos. Es más, hay cristianos en todo el mundo sufriendo por predicar el Evangelio, dando su vida por el Evangelio. ¿Y nosotros no queremos predicar? ¿Dónde está nuestro compromiso con Dios? Aquel que le dijimos, Señor, te prometo que te voy a servir. En las buenas, en las malas, yo te voy a servir.
Y yo sé que muchos me decían, no hermano, no hagamos el servicio adentro, entre días de semana. No hagamos, no vamos a caber, hermano, sí vamos a caber, porque yo sé que ya no vienen todos. Ahora, si todos viniésemos, entonces no cupiésemos. Pero a lo que voy es, ¿dónde está nuestro compromiso? ¿Dónde está nuestra seriedad con Dios? Señor, te prometo ser fiel hasta el final. Y Jesús dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueres del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, porque por eso el mundo os aborrece. Y esto yo se los he dicho antes, que si alguien se siente cómodo en el mundo y si el mundo lo ama tanto y lo apapacha a usted debería preguntarse si es hijo de Dios, porque lo normal para el cristiano es que el mundo nos aborrezca. Y no estoy diciendo, no estoy diciendo de que nosotros vamos a tratar de caerle mal al mundo, no es eso. Sino que nosotros vamos a predicar la palabra de Dios y el mundo en muchas ocasiones nos va a aborrecer. Acordaos de las palabras que yo os he dicho, dice Jesús en el versículo 20. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni les hubiese hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Amén. Si a Jesús lo aborrecieron, si esto, hermano, lo hacen con el árbol verde, ¿qué no harán con la rama seca? Amén. Vamos a otro versículo, ahí mismo, Juan 16. Juan 16, versículo 33. Estas cosas les he hablado para que en mí tengáis paz. Juan 16, 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, ¿en quién debemos de confiar? En Cristo Jesús. ¿Qué es lo que vence al mundo? Dice el apóstol Juan. Sino aquel que está en Jesús, el Hijo de Dios. Amén. Entonces, yo quiero que veamos algunos ejemplos, cómo Jesús, por ejemplo, manda a este hombre que estaba lleno de demonios. Usted se acuerda del endemoniado de Gadara. En Marcos capítulo 5, versículo 19, no vamos a leer toda la historia. Pero por ejemplo, aquí encontramos de que Jesús le dice a este hombre que vaya, porque este hombre después de haber sido sanado, le dice a Jesús, yo quiero ir contigo. Amén. Quería ser evangelista el hombre, como muchos de nosotros, ¿no? Pero a veces Jesús nos da esa decepción y nos dice, no, vete a tu casa a predicar a los tuyos primero. Amén. Sí, porque muchos de nosotros queremos andar predicando en muchas naciones, decimos. Pero Jesús le dice a este hombre, no, vete a tu casa, predícales a ellos. Amén. En Marcos les dije, ¿no? Capítulo 5, versículo 19. Bueno, este hombre era un hombre que estaba lleno de demonios. Usted ya lo conoce la historia. Jesús llega a ese territorio y entonces
que tienes conmigo? Le dicen la legión a Jesús, ¿verdad? Y entonces Jesús le dice, sal de él. Antes de eso, Jesús le había preguntado a este hombre, ¿cómo te llamas? Y entonces le dice de que se llamaba, ¿cómo le dice que se llamaba? Legión, ¿no? Que eran muchos demonios. Pero por ejemplo en el 5:19 dice, mas Jesús no se lo permitió. Bueno, sí, para entender lo que está diciendo, en el 18 dice, al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le dice en el 19, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa. ¿Escuchó? ¿Dónde va a empezar su testimonio? En su casa. En la casa. ¿No lo ha empezado, hermano? ¿No ha empezado todavía su testimonio en su casa? En la casa, dice. A los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Dios nos manda a predicar, primeramente, ¿dónde? En nuestra casa. Pero yo sé que muchos queremos predicar en otros lugares, ¿verdad? Y escuchar el aplauso de la gente. Pero aquí dice que empieces en tu casa. En tu casa. Veamos otro ejemplo. Veamos otro ejemplo en Hechos, capítulo 18. Vamos a Hechos. Capítulo 18. Vaya conmigo ahí. Capítulo 18, versículo 9. Y estos son ejemplos que estoy usando, hermano, que están ahí en el libro. Si usted tiene el libro, usted puede seguirme ahí. Son estos ejemplos que estoy usando. Hechos capítulo 18, versículo 9, donde Pablo va a Corinto. Versículo 9. ¿Lo tiene conmigo? Leemos del 7. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor. Creyó porque Pablo había predicado la palabra de Dios. Y sigue diciendo en el versículo 8, con toda su casa, y muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche. ¿Qué le dijo? Amén. Eso le dijo. No temas, sino habla y no calles. Eso es lo que está diciendo Jesús a cada uno de nosotros en esta noche. No temas. ¿Cuántas veces Dios nos ha dado palabra y no la hablamos? La callamos, ¿no? Por temor al que dirán. Hoy no sé por qué la calla usted. Pero cada vez Dios nos da palabra. Dice, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo. Jesús está contigo. Dice, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. ¿En qué ciudad era? Se les olvidó, ¿verdad? En Corinto. En Corinto había mucha depravación, usted ya lo sabe. Usted ha leído 1 Corintios, 2 Corintios, y en el libro de los Hechos también explica cómo el apóstol Pablo llega a Corinto, una ciudad llena de idolatría, llena de inmoralidad sexual, llena de también mucha gente intelectual. Tenían los griegos, querían escuchar cosas nuevas cada día y cosas mejores, cosas que les impresionaran. Entonces el apóstol Pablo dice que no llega con poder de palabras, eso usted lo puede encontrar en la primera carta a los Corintios. Dice que no llega con poder de palabras para persuadir, sino que con poder del Espíritu Santo.
Amén. Entonces, por eso le está diciendo Cristo en esta visión, no temas, Pablo, yo estoy contigo. Yo sé lo que quieren escuchar esta gente, pero el poder del Espíritu Santo es el único que puede cambiar al ser humano. Entonces, cada vez nosotros vamos a predicar la palabra, cada vez que nos paremos aquí vamos a abrir la Escritura y vamos a predicar la palabra donde nos muestre Cristo lo que nosotros tenemos que hacer cada día. Y esta noche Cristo nos está diciendo que seamos ejemplo y que no nos avergoncemos de predicar la palabra de Dios. ¿Nos avergonzamos, hermano? Más cuando tenemos que dar razón o dar testimonio acerca de las cosas de Dios. Yo no sé si usted en su trabajo o donde sea que se encuentre, donde quiera que vaya, se va a encontrar a alguien donde le demande razón por las Escrituras, donde le pregunte el por qué nosotros creemos lo que nosotros creemos. Y debemos de dar testimonio. Dice, porque yo estoy contigo, versículo 10, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Una de las cosas que estaba pensando acerca de este versículo es que si Dios nos envió a este lugar, en este local donde estamos, es porque Dios tiene mucho pueblo que salvar. Amén. Dios tiene mucho pueblo. Quizás nosotros ni sabemos quiénes son. Mas, sin embargo, estamos viendo algunos frutos. Estamos viendo algunos frutos y no dudamos de que Dios traerá más de los que tiene que salvar. Amén. Vamos a otro ejemplo. Este es donde Nicodemo. Vamos a la de Nicodemo. En Hechos, capítulo 11, Cornelio, perdón. Nicodemo es Juan 3, ¿no? Hechos, capítulo 11. Vaya conmigo ahí. Usted recuerda esa historia, ¿no? Cornelio era un hombre temeroso de Dios. Pero necesitaba que alguien le hablara el evangelio. Hermano, hay mucha gente que necesita que se le hable el evangelio. A veces nosotros no nos damos cuenta por qué. Porque no lo hablamos, ¿no? Pero, por ejemplo, vea este episodio conmigo, Cornelio, donde Dios manda al apóstol Pedro para que ore por él. Dice, si tiene el libro, dice el libro, pero hay un pasaje todavía más llamativo en la ciudad de Cesarea. El capitán romano Cornelio buscaba el camino de Dios. Un día mientras oraba, un ángel, y esto lo leo para que usted entienda la historia, un ángel entró donde estaba y le dio instrucciones de mandar a traer a Simón Pedro. ¿Para qué tenía que traer a Pedro? He aquí la respuesta. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Por ejemplo, vamos a ir a Hechos, capítulo 11, versículo 14. Hechos, capítulo 11, versículo 14. ¿Lo tiene conmigo? Lo leemos, dice. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Hermano, hay mucha gente que tiene necesidad que se le explique el evangelio. Amén. Hay muchos, hermanos. Mucha gente que le pasa como el etíope que lee y leía Isaías 53, pero no entendía de qué hablaba o de quién hablaba.
Entonces, por eso Dios envía a Felipe para que le explique. Y Felipe le pregunta, ¿entiendes lo que lee? Y él le dice, no sé si el escritor está hablando de sí mismo o está hablando de otro. Entonces, el punto que Felipe le explica al etíope. De igual manera, Cornelio sabía hacer cosas buenas, pero no entendía el evangelio por completo. Hay muchos así. Y es responsabilidad nuestra explicar el evangelio, predicar el evangelio. Y más adelante vamos a ver. Usted y yo tenemos la responsabilidad de explicar el evangelio a nuestros amigos, a nuestros hermanos, a nuestra familia. Es nuestra responsabilidad. Es su responsabilidad. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo y toda tu casa. Si usted nota y lea toda la historia, dice que un ángel le dio instrucciones a Cornelio. ¿Por qué no el ángel le dijo lo que tenía que hacer? Amén. Porque Dios está usando a cada uno de los creyentes para que prediquemos el evangelio. Y para que veamos esto, lo vamos a leer en 2 Corintios capítulo 5. Nada más para que veamos que sí, Dios nos usa a cada uno de nosotros para que hablemos el evangelio. Capítulo 5, versículo 17 vamos a leer. 2 Corintios 5, 17. Yo sé que este texto usted ya se lo sabe. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Escuchó, verdad, hermano? Las cosas viejas pasaron. Ya pasaron. Dice el 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, para que el hombre se reconcilie con Dios, nos dio este ministerio a nosotros, es decir, predicar el evangelio, que Cristo vino a morir por el pecador. Que usted predique, que no nos quedemos callados, que prediquemos el evangelio. Versículo 19 dice, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó. ¿Está conmigo? Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿A quién se las encargó? A nosotros. Entonces, ¿por qué no hablamos? ¿Por qué no predicamos? ¿Por qué no evangelizamos? ¿Cuál es el testimonio de nuestra palabra? Ahí estaba, ¿verdad? Una imagen de dándole la Biblia a alguien, ¿verdad? Ahí está. ¿Estamos pasando la palabra de Dios? ¿Estamos pasando el evangelio? Leámoslo nuevamente por si no lo entendimos. Dice el versículo 19, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos, escuche esto, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. O rogamos, dice después, ¿verdad? Hagamos una pausa ahí. Nosotros somos embajadores. ¿Somos embajadores de qué? De Cristo. Ese era, como se llamaban los jóvenes, ¿no? Allá donde pertenecíamos antes, ¿verdad? Los embajadores de Cristo. Bueno, aquí todos somos embajadores de Cristo. Todos somos embajadores de Cristo. Y como alguien ha dicho, la iglesia es la embajada del cielo. Y usted y yo somos los embajadores. Se me escapó ya la palabra. Embajador. Amén. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. O rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios.
Y más adelante, en este mismo libro, en esta misma carta, si usted lee, dice en el 21, al que no conoció pecado, pues nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así pues, nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Amén. Es decir, estamos predicando. Y los que están oyendo no deberían recibir en vano este mensaje. Deberían tomarlo para sí mismos y reconciliarse con Dios. Amén. Vamos ahí mismo al libro. No sé si el hermano Pablo puede pasar creo que es la última imagen. Y esto es un ejemplo de cómo podemos evangelizar, nada más un ejemplo. Usted puede usar muchas maneras para evangelizar, pero me llama la atención cómo lo ha puesto el escritor aquí. Dice, debe saber decir a quien quiera escucharte que el evangelio se compone de 5 verdades vitales. No sé si usted las puede ver ahí. Amén. ¿Sí las pueden ver todas? La primera dice la verdad del amor. Amén. Cuando usted va a evangelizar, va a hablar de qué? De que Dios es amor. Y ahí está un versículo, Juan 3:16. Amén. Que Dios mostró ¿qué? Su amor. Y que dio a su hijo. Entonces usted empieza a hablarle a sus amigos acerca del amor de Dios. Y como he dicho antes, usted lo puede hacer de distintas maneras, como el Espíritu Santo lo guíe o lo use. Pero si usted no tiene a veces una idea, por lo menos esta idea es muy clara. Amén. ¿Cómo usted puede evangelizar? Dice, la primera es la verdad del amor. Usted va a hablar acerca del amor de Dios. Dios dio a su Hijo por nuestros pecados. El hombre está en pecado. Y la segunda verdad es la verdad del pecado. Amén. Que todos pecamos. Es lo que dice Romanos 3:23, ¿no? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, necesitábamos un sustituto. Amén. Necesitábamos un sustituto, alguien que viniese a pagar nuestros pecados. Entonces, el sustituto, ¿quién fue? Cristo Jesús. Cristo Jesús. Romanos 5:8 está ahí, ¿verdad? Dice que más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cuánto más? Dice el versículo más adelante, ¿no? Ahora que somos sus hijos. Amén. ¿Cuál es esa es la tercera verdad? La cuarta verdad es ¿qué? El arrepentimiento. Llamarlos al arrepentimiento. ¿Y qué cita tiene ahí? Hechos 3:19. Y yo quiero que la leamos esa. Vamos ahí. Hechos capítulo 3, versículo 19. ¿Cómo usted puede evangelizar? ¿Cómo usted puede hablar acerca de la verdad de Dios? Hechos 3:19. Si usted lo encuentra, me lo puede leer. Capítulo 3, versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Amén, aleluya, gracias hermano. Arrepentidos dice, ¿verdad? ¿Y qué? ¿Y qué más? Y convertidos. Es que debe de haber una conversión en el nuevo creyente, hermano. Hay muchos ahí afuera o en otras iglesias, incluso en muchas iglesias, que dicen que ya se arrepintieron, ya aceptaron a Jesús. Dice. Pero viven iguales como el mundo. Amén. No ha habido una conversión. No han entendido el evangelio. Es importante sentarse con toda esta gente y explicarles el evangelio. Que en el evangelio Cristo murió y nos llama a santificación. Amén. Dice, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y por último, ¿qué tenemos ahí? La fe, ¿verdad? Vamos a la fe.
Juan capítulo 1, versículo 12. ¿Qué dice? Usted recuerda esto, ¿no? Que a todos los que creen en su nombre, ¿verdad? No se ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Vamos a Juan, capítulo 1, versículo 11. Aquí hay otros versículos, pero vamos a dar este. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿A quiénes? ¿A quiénes, hermano? A los que le recibieron, ¿no? Y a los que creen en su nombre. Pero esto, hermano, esto también conlleva a vivir para Dios. Amén. Ahora, estos que creen en su nombre, que le reciben, ahora viven para Dios. No viven para su voluntad propia, no viven para las cosas del mundo, viven para Dios. Entonces, esa es una de las maneras que nosotros podemos evangelizar. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo lo podemos hacer, hermano? Mostrando ¿qué? El amor de Dios. ¿Qué más? Sí, hay que hablarles que hay pecado, ¿no? A la gente hay que hablarle que todos pecamos y que estamos destituidos de la gloria de Dios. Vamos a una última cita. ¿Cómo deberíamos predicar entonces el evangelio? Suavizando la palabra de Dios, diciéndole a esta gente que viene y decir, no te preocupes, tú puedes venir como quieras, tú puedes seguir, o sea, tú puedes venir como quieras, pero Dios te cambia. Dios te cambia. Y cuando Dios cambia no puedes seguir igual. Amén. Entonces, ¿cómo deberíamos predicar el evangelio? Según el apóstol Pablo en su capítulo 4 de 2 de Corintios. Vamos ahí. 2 de Corintios capítulo 4. Vaya conmigo, vamos a ir finalizando con estas citas. Dice, leemos primeramente el capítulo 2. 2 de Corintios capítulo 2, versículo 17. ¿Está conmigo? Dice, pues no somos como muchos, escuche bien, que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. El apóstol Pablo dice, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra, es decir, no somos como muchos que engañan. Es decir, aquí nosotros predicamos como Dios dice que prediquemos. 2 Corintios capítulo 4 dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, antes bien renunciamos. ¿Escucha eso? Cualquier propuesta del mundo que no vaya con la palabra de Dios, ¿qué debe hacer usted? Renunciar. Dice, antes bien, renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Que usted predique la palabra rectamente, en todo momento y en todo tiempo, porque Dios un día nos juzgará a cada uno de nosotros. ¿Cómo predicaste el evangelio? ¿Cambiaste mi evangelio? ¿Suavizaste mi evangelio? ¿Qué hiciste con lo que te dije que dijeses? ¿Por qué lo callaste? Es que yo no quería que se ofendieran. Nos pasa, ¿no? Y esas veces debemos de ir con Dios a pedirle perdón y que nos dé valor, como decía el texto, que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Domine sus pasiones y predique el evangelio con libertad. Que Dios les bendiga. Amén.
Yo paso a la hermana Yolanda, creo que es, ¿no? Más Yolanda. Que Dios les bendiga a todos. Dios les bendiga, hermanos, en esta noche. Amén. Le damos la bienvenida al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ¿verdad? Que hoy nos ha dado el pan bien sabroso, Cristo. Siempre la palabra nos habla, pero hoy, cada día como que lo va hablando más para que nosotros los enderecemos, por si acaso lo chueco no salga, ¿verdad? Pues la palabra, el Señor quiere que, porque dice que Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos seamos salvos. ¿Y cómo lo vamos a salvar? Poniendo la palabra en práctica, ¿verdad? Oyendo la palabra y poniéndola en práctica. El Señor nos ayude a cada uno. Damos la bienvenida a todos los amigos que nos visitan en esta noche, que la palabra sea penetrando, ¿verdad? Porque de Él es la obra, ¿verdad? Solo le damos la bienvenida y que Dios sea obrando en sus corazones. Y damos bienvenida a cada dama, a cada joven, a cada caballero que en esta noche pues venció el cansancio, porque la carne se cansa, pero el espíritu gime por saber palabra del Señor. Y qué bueno que hicieron caso, se vinieron al culto del Señor. Y damos gracias por nuestros pastores que Dios los trajo con bien, y los miro hasta más rejuvenecidos, ¿verdad? Les cayó bien el descanso, ya lo merecían nuestros hermanos. Qué bueno que se gozaron, ¿verdad? Yo me alegro, hermano, y yo sé que toda la iglesia se alegra con que ellos ya vinieron con bien y que Dios los guardó y los trajo con mucho gozo. Y ese es el agradecimiento que le damos al Señor en esta noche. Así no me mandaron a predicar, sino a despedir, pero tenemos que decir lo que Dios pone en nuestro corazón. Y así vamos a ir en palabras de oración, hermanos, para ser despedidos. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, Padre Santo, aleluya, que siempre habla primeramente a mi vida, Señor, y hacia el pueblo, Padre. Gracias, Señor, por usar a tu Hijo, Señor. Sigue, Padre Santo, multiplicando esa gracia y ese poder y esa autoridad en tu Hijo, como en cada uno de mis hermanos que predican tu palabra en este lugar, Señor. Sigue bendiciéndoles, Padre. Sigue dando esa unción de tu poder, Padre. Aleluya, como dice tu palabra, nos ha hablado que no cachemos, Señor amado. Ayúdalos, Padre Santo, aleluya, a no callar esa palabra donde quiera que estemos y dando ese testimonio, Padre Santo, aleluya, de que somos tus hijos, Señor. Ayúdalos, Padre. Te damos gracias por ello, Padre Santo, por cada joven, por cada caballero, por las visitas que nos acompañaron en esta noche, Señor. Gracias, Señor. Así, Padre, llévanos en paz y en bendición, Padre Santo, aleluya, guardando a tus hijos en el camino, llevándolos en santidad y en paz a sus hogares, Señor. Gracias, bendito Rey. Aleluya. Amén.